Hay historias que se celebran por su grandeza y otras que se recuerdan por sus heridas. La de Ronnie Coleman tiene ambas. Hay vidas que parecen invencibles, impenetrables, imposibles de quebrar. Hombres que uno jura que jamás podrían caer. Pero la vida tiene una forma peculiar de recordarnos que nadie está por encima de las consecuencias de los abusos. La historia de Ronnie no es solo una de fuerza, éxitos y fama. Es una advertencia silenciosa, un eco que atraviesa el tiempo, para decirnos algo que casi nadie quiere escuchar, que incluso los más fuertes, los que parecen indestructibles, también tienen un límite, y que a veces no saber frenar a tiempo tiene un precio demasiado alto. A fines de los años 90 y comienzos de los 2000, Ronnie Coleman desafió lo imposible. Y es que no fue un culturista más. Reescribió lo que era posible lograr con un cuerpo humano. Se hizo ni más ni menos que de 8 Mr. Olympias de manera consecutiva. Su físico no parecía humano. Era una escultura viviente, un monumento a la más absoluta disciplina. Cada grupo muscular, cada corte, cada pose eran un recordatorio de su obsesión y disciplina inquebrantables. Sus entrenamientos eran prácticamente una declaración de guerra, y esto se evidencia al ver los pesos que manejaba: 800 libras en sentadillas, 800 en peso muerto, 2300 libras en prensa, entre muchos otros levantamientos icónicos que realizó. Entrenamientos que parecían irreales, casi míticos. No se trataba solamente de llegar con mayor músculo al siguiente Mr. Olympia, sencillamente era un tema de identidad. Asegúrate de que todo el mundo lo vea. Son 800 libras, a 5 semanas y media del Mr. Olympia. Quiero ver que alguien más lo intente. Su identidad era ser el culturista que más peso levantara. Ronnie entrenaba para redefinir los límites del cuerpo humano, para demostrar que el dolor era un idioma que él hablaba con fluidez. Y lo logró. No solamente fue el culturista más fuerte de todos, sino que además se convirtió en el mayor ganador del Mr. Olympia de la historia. Pero así como Ronnie es recordado por su gloria, también lo es por otra cosa, algo más profundo. Porque en algún punto de su camino, Ronnie cruzó una línea que casi nadie ve, la línea entre la grandeza y la destrucción. Es una frontera silenciosa que no siempre da señales claras, solo pequeños avisos, dispersos, pero en ocasiones solo se la siente cuando ya es demasiado tarde. Los primeros dolores aparecieron, la espalda ya no respondía igual, las articulaciones gritaban, pero él no escuchó. O tal vez sí. Sin embargo, eligió ignorarlo. Para Ronnie, bajar el peso era simplemente perder. Levantar menos que sus adversarios era fallar. Y frenar era como traicionarse a sí mismo. El campeón estaba condicionado por su propia identidad, por el personaje que él mismo había creado, por su creencia del siempre más, o como a él le gustaba decir, lightweight baby. Yo sé cómo se supone que me debo sentir en la mañana de la competencia, y siempre estoy energizado, listo para luchar e ir por todo, pero esta mañana me siento tan cansado al punto que siento que me voy a morir. Y entonces llegó el quiebre. No fue un momento puntual, fue una acumulación, una sumatoria constante de microlesiones y señales ignoradas a lo largo de todos esos años. Las lesiones se volvieron inevitables. La espalda finalmente cedió, la médula sufrió, y los nervios se comprimieron. Cada movimiento que hacía Ronnie se volvía un recordatorio del precio que él mismo estaba pagando. Su primer procedimiento quirúrgico tuvo lugar inmediatamente retirado de las competencias, en el año 2007. Pero no fue el único que debió atravesar. Las cirugías se sucedieron una tras otra, como si no tuvieran fin,
A fecha de hoy, Ronnie tuvo que someterse a más de 12 intervenciones en la espalda. Tornillos de metal, barras, prótesis. Cada cirugía intentaba reparar lo que el anterior no había podido. ¿Y el resultado? Cicatrices que cuentan una historia que pocos están dispuestos a atravesar. Hasta que un día, el culturista más fuerte del mundo ya no pudo caminar sin muletas o silla de ruedas. Esa imagen, la del gigante que alguna vez levantó lo imposible apoyándose para dar un paso, es una imagen que duele, pero representa algo que nadie quiere admitir, que incluso los gigantes también se rompen. Y una de las preguntas del millón sería, ¿por qué Ronnie no frenó? Algunos dicen que fue el ego, otros la presión del público y otros la obsesión por el progreso infinito. Pero la verdad, quizás sea más simple que todo esto, y más humana. Ronnie no frenó porque no sabía quién era sin el entrenamiento pesado. No sabía vivir sin esa sensación de las barras doblándosele arriba de la espalda, sin esa incertidumbre de no saber si esos kilos lo aplastarían, y sin esa identidad tallada en hierro. Para él el gimnasio era su lugar en el mundo, y como su identidad dependía solamente de ser más fuerte, como su propósito estaba atado a ese esfuerzo infinito, frenar le resultó sencillamente imposible. No era una opción para él. Porque detenerse seguramente lo obligaría a preguntarse a sí mismo, ¿quién soy yo sin hacer todo esto? Y esa es una pregunta que muy pocos están preparados para responder. ¿Acaso ustedes quieren ser como yo? ¿Quieren tener la misma ética de trabajo que tenía? Como pueden ver, soy 8 veces Mr. Olympia y no puedo caminar. Atravesé una cirugía de espalda de 11 horas. ¿Me arrepiento de algo? Sí. Me arrepiento de la vez que hice sentadillas con 800 libras por 2 repeticiones. Yo sabía que podía hacer 4, pero el cobarde en mí solamente hizo 2. Ese es mi único arrepentimiento. Sin embargo, otros campeones eligieron distinto. Jay Cutler, 4 veces ganador del Mr. Olympia, se retiró a tiempo. Phil Heath, con 7 Mr. Olympias bajo su cinturón, supo cuándo soltar la corona. Pero no solo supieron cuándo retirarse, también supieron cuándo era momento de moderar las cargas. Si los vemos hoy en día, ambos siguen entrenando, ambos siguen caminando sin dolor, ambos tienen una vida que luce normal, no porque fueran mejores o peores, sino porque supieron escuchar a su cuerpo cuando aún estaban a tiempo. 2 caminos, 2 destinos, 2 maneras de entender la grandeza. Evidentemente, la historia de Ronnie no es solo la historia de un campeón. Sin ir más lejos, tranquilamente puede ser la historia de cualquier persona que empuja demasiado, de cualquiera que se exige hasta romperse, de cualquiera que confunde sacrificio con la obligación de sufrir innecesariamente. Es la historia de quienes no saben frenar, de quienes no quieren escuchar al cuerpo, de quienes creen que el límite es opcional. Pero los límites están ahí por una razón. Ronnie nos recuerda algo que el éxito nunca dice, que el sacrificio tiene un precio, y que si no lo medís a tiempo, puede costarte más de lo que estás dispuesto a perder. Hay un punto en el camino donde seguir adelante ya no es fuerza, es negación, y reconocerlo es un acto de verdadera valentía. La grandeza de Ronnie Coleman es innegable, y su legado será por siempre recordado. Transformó el culturismo para siempre, y dejó estándares sin precedentes hasta ese momento. Su determinación inspiró a millones, porque mostró lo que el cuerpo puede alcanzar cuando la mente se niega a rendirse. Pero su historia también dejó una verdad incómoda, que incluso lo imposible tiene un precio, y que no siempre vale ignorarlo, porque la vida rara vez nos advierte con claridad cuando se está yendo demasiado lejos. Incluso quien fue el hombre más fuerte del mundo también tenía un límite, y a veces
La verdadera fuerza no está en seguir empujando, está en saber cuándo es momento de detenerse.